Este podcast llega a ustedes gracias a Domex. En Domex corremos por ti. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Estamos aquí con un hermano muy querido, muy especial, que teníamos tiempo que queriendo traerlo. Y Farah dijo, ahora es. Este es el momento que Dios ha determinado. Amén. Iván, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Estamos bien, gracias a Dios. Contento porque Manuel está aquí. Señores, Emmanuel Heredia, en la casa. Bienvenido, Manuel. Sí, Esta es tu casa. Y para que sepas, se lo hemos dicho ya a varios invitados, pero cuando se lo decimos es de verdad. Es real. Esta es la primera de muchas invitaciones que vamos a estar haciendo. Gracias, de verdad. Porque sabemos lo que Dios ha puesto en ti y nos encantaría que hoy vamos a hablar un poquito de tu testimonio, pero nos gustaría que ya en lo adelante venga para que comparte esa palabra que el Señor te pone, que es bastante de mucha edificación para ti. Así es. Gracias, chicos. De verdad, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Yo también tenía tiempo que quería venir, quería compartir con ustedes, lo veo siempre y de verdad que decía, wow, mi gente haciendo lo que Dios los ha llamado y yo quería de verdad compartir esto con ustedes y gracias. Gracias por traerme y claro que cuentan conmigo siempre. Amén. Gracias, la gloria de Dios, mi querido. Nosotros vamos aquí a conocer un poquito más de ti, vamos a conocer más de Emmanuel Heredia, a sabiendas de que nosotros a lo largo de la palabra, de las escrituras, podemos siempre ver que Dios es llamado el Dios de lo imposible, el Dios de milagros, de señales, de prodigios, de maravillas. Y si nos vamos a las escrituras, vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el ministerio de Cristo y más adelante, nosotros vemos que el Señor se glorifica en momentos cruciales donde su pueblo se ha visto probado, y luego que nuestro Señor Jesucristo vino, que sanó enfermos, que liberó a personas que estaban cautivas, y hasta el sol de hoy seguimos viendo que el Señor sigue obrando con poder. Aunque muchos no creen en ellos. Aunque muchos no creen en ellos, pero realmente aquí tenemos a Emmanuel, quien nació con una condición médica, una condición física de la cual él nos va a abundar un poquito más, Claro. para que podamos ver cosas que Dios permite y no permite, pero aún así su propósito se mantiene en pie. Amén. Mira, mi historia comienza antes de nacer, así como la de todos nosotros, porque dice la palabra que los ojos de Dios vieron el embrión de David y así mismo se cumple en la vida de nosotros esa palabra, porque nada que Dios hace lo hace por casualidad ni al azar. Y mi historia es así, porque cuando estaba en la barriga de mi mamá, el cordón umbilical se me enreda en las piernas y los músculos y los tendones no desarrollaron como debían desarrollar. Y según me cuenta mi mamá, eso fue un momento, o ese periodo fue normal, porque aunque yo estaba enredado y aparentemente yo me desarrollé enredado, en la época, yo nací en el 90, pueden tirar cálculos la gente, ya de cuánto tengo. Jovencito. Sí. Pero en esa época, no sé, no era tan claro. Ahora tú lo ves 4D, tú ves todas las cosas del niño tal cual. Tú que tienes hijos ya tú sabes. Uh-huh. Entonces, en esa época no era lo mismo que ahora. Y incluso mi sexo fue sorpresa, porque yo estaba enredado y no se veía nada. Wow. Entonces creían que era que yo estaba muy cómodo. Entonces no entendían que era que yo estaba enredado. Al nacer, entonces, cuando nazco, por sorpresa también parto natural, entonces le crea me aprieta más las piernas al yo salir. Entonces las piernas salieron negras y sin circulación. Dios mío. Entonces me envuelven como en una manta para mostrar a mi mamá que nací, pero en ese momento yo no lloré, según me cuenta mi mamá. Entonces fue como que un silencio total en la sala. Y cuando me sacan, me envuelven para que mi mamá no se preocupara. Pero ella dice que ella vio como algo negro debajo, pero ella como que no entendió lo que era. Y le dije, el niño nació con un problemita, pero eso no es nada grave. Pero era para yo poder chequearme. Uh-huh. Y ella no preocuparse. Entonces, nada, me muestran a mi mamá y ahí después fue que yo lloré. No lloré desde el primer momento. Parece que me imagino que el choque, yo no sé. Uh-huh. Pero entonces luego lloro y ya. Entonces los médicos consideraban si tenían que amputar mis piernas o no. Y ahí es donde yo veo que la gracia de Dios llega a nuestras vidas, aun sin nosotros servirles al Señor, porque aunque teníamos temor de Dios, o mi familia siempre ha sido temerosa de Dios, no le servíamos. Uh-huh. Y sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios tocó mi vida y mis piernas empezaron a tomar color.
Okay. Cuando ya los médicos estaban considerando en amputar, mis piernas empiezan a tomar color, aunque yo nací completo, mis huesos completos, todo completo. Sin embargo, por como me desarrollé, estaba todo como fuera de lugar. Okay. Tuvieron que hacerme cirugías para ir colocando todo en su lugar, terapia, todo esto. Y en mi infancia. Mi infancia yo la recuerdo bonita, feliz, pero con esos procesos que no fueron nada fáciles. O sea, yendo como a diferentes médicos para hacer Sí. el proceso. A los 7 meses me sacan a Estados Unidos a operarme la primera vez. Wow. A través de una fundación que mi mamá ahí le presentaron, consiguió. Y lo que ella tenía temor era que me llevaran solo. Porque es una fundación que decía, bueno, si a la mamá no le dan la visa, el bebé se va solo. Porque el bebé hay que operarlo. ¿Y qué madre quiere desprenderse así de un chiquitico? Y ya tú sabes, y eso, había una posibilidad de que se quedara ella. Entonces, al final, Dios también tuvo misericordia y su gracia. Y ella se pudo ir conmigo. Todo bien. Y nada. También yo tengo una hermana mayor y en ese momento mi mamá no quería como quedarse conmigo tanto tiempo allá. Porque había tenido una niña aquí, 5 años tenía mi hermana. En ese momento ella me lleva 5 años. Entonces, todo era como que... Tengo un hijo aquí que lo tengo que llevar fuera, pero tengo a otra hija que la dejé en República Dominicana. Y, claro, no era fácil. Ese desprendimiento no es fácil. Por lo general, ese tipo de temas con el cordón umbilical, lo que yo he escuchado es que viene en el cuello. Sí. Sí, primera vez que escucho. Entonces, ¿qué tan frecuente que tú sepas, ya de acuerdo a esto, eso se da? Mira, que yo sepa, tal como me pasó a mí, solo a una persona más escuché. Y fue en una sola pierna y que le afectó un pie. Ni siquiera fue al grado que yo estuve enredado. Entonces no sé qué tan frecuente sea, la verdad. Porque yo mismo nada más he escuchado una persona más. Puede que haya más. Wow. Pero así lo he escuchado solamente otra persona. ¿Y cuántas cirugías a lo largo de tu vida tú has tenido en las piernas? Tuve 5 cirugías. Tanto porque me pusieron clavos para enderezarme todo, yesos, terapia, todo. Entonces cada una era para un propósito distinto. Que si la cadera para colocarme el fémur donde va todo esto y así. ¿Desde qué parte a qué parte te afecta? Desde las caderas hasta los dedos de los pies. Ok, wow. Se sorprenden porque dicen que los niños que nacen con alguna enredado, alguna extremidad o en su cuerpo, tienen problemas cerebrales. Y ahí es donde yo también vuelvo y veo que la misericordia de Dios tocó mi vida, porque aunque fueran las piernas, tú sabes que hay muchas venas y muchas arterias que van directamente hacia el cerebro. Entonces, si son restringidas, también pueden afectar el cerebro. Y en mi caso, gracias a Dios, no tuvo ese efecto. Gloria a Dios. Una pregunta, Manuel. Tú dices que tuviste una infancia feliz. Sí. Tu adolescencia también fue bien feliz. Sí. No sufrí de bullying. Exacto. No sufriste de bullying. Me imagino que ibas por ahí. Ajá, eso te quería preguntar también porque, te digo, también en la época de nosotros se hacía bullying, pero creo que ahora por lo menos, o como lo proyectan ahora, es un poco más cruel. Sí. O no sé si tal vez... es que el impacto de las redes también se suma a eso. También. Pero, o sea, lo que tú recuerdas de tu infancia y de tu juventud, ¿en algún momento sentiste algún tipo de complejo, algún tipo de rechazo, algún tipo de... no sé. Mira, sí, es como yo creo que todo en la vida. Yo sí sentí rechazos en momentos, no necesariamente porque me lo expresaran, pero sí en la calle la gente me miraba y tú sentías como esa mirada curiosa y más como... Más que curiosa, era como que hasta te juzgaban hasta con la mirada. Como que, por ejemplo, una vez andábamos en el Conde, la familia entera, y ya yo tenía como 5 o 6 años y mi mamá me llevaba en un coche grande y le vocearon a mi mamá, pero ponlo a caminar, ese muchacho está muy grande ya. Ay, Dios entonces son de el tacto. La verdad que la gente... El tacto. Sin saber la condición que yo tenía. Claro. Entonces, sí, de esos episodios no es algo que me marcó. No te puedo decir que herida me surgió eso. Pero son de las cosas que recuerdo. Y claro, que batallé con inseguridades. Porque, ¿fuiste tú mismo el autocrítico? Sí, claro. Porque incluso yo decía, yo me casaré algún día. Ya en mi juventud. Que yo veía que la gente se casa y eso. Yo me voy a casar. Me van a querer a alguien con alguna discapacidad. Porque yo siempre veo como que la gente tiende a rechazar a personas con alguna discapacidad. Eso es lo normal en el mundo. Sin embargo...
yo tenía esas dudas, tenía vacíos y todas esas cosas que tocaban la puerta de mi corazón, tocaban mi vida. Y yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Nunca me detuve en eso, sino que gracias a Dios mi familia estuvo siempre como apoyándome, nunca me puso límites. No, siempre era como que, ¿qué tú quieres hacer? Yo jugué pelota, yo jugué fútbol. Qué bien. Jugaba pelota porque yo bateaba y otro corría por mí. Yo me sentaba. Qué Y otro corría. Yo era el bateador designado también, entonces... ¿Y el fútbol? Yo era el portero. Yo con la muleta, yo me tiraba y yo paraba la bola. Claro, era recreativo en el colegio, nada de que profesional. Pero yo me divertía y los muchachos también jugaban conmigo y todo eso. Ay, qué bello. Mi infancia yo la recuerdo muy feliz, gracias a Dios. Qué bueno, eso es importante. ¿Y en qué momento entonces llegas a Cristo? O sea, tu familia, ¿en qué? Si llegaron todos, te convertiste tú, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Yo fui el último de mi casa. Ok. Fueron juntos casi en un periodo corto de 2 años más o menos, pero yo fui el último de ellos. Y fue cuando ya yo había entrado a la universidad, porque yo empecé a estudiar una carrera. Y en el medio de eso fue que nosotros conocimos al Señor, porque el Señor permitió que nosotros perdiéramos el negocio familiar. Y se fue a la quiebra. Y ahí es donde nos tuvimos que mudar de lugar. Y cuando nos mudamos, nuestra vecina es que nos presenta al Señor. Entonces Dios tenía como que todo orquestado. Porque aunque éramos una familia que te puedo decir que teníamos valores, pero creíamos en la seguridad de lo que podíamos tener físicamente o el dinero. Lo material. Esta es mi seguridad, lo material. Sin embargo, Dios permitió eso para nosotros entender que la seguridad real es Jesús. Y ahí es donde la vecina entra en el rol de ella. Nos presenta al Señor. Y como a la semana o a las 2 semanas de ella haberle presentado el Señor a mi familia, mi papá y mamá se convierten. Mami, a la semana le cayó atrás a mi papá. Y a la pequeña la llevaban obligado a la iglesia porque no quería. Pero ella al poco tiempo conoció al Señor. Yo fui el más rebelde. Pues yo decía que yo no entendía. Hacer mucha bulla. Decía yo, esto cristiano, estas cosas. Sin embargo, una vez, un noviembre del 2012, yo recuerdo que tuve un encuentro con el Señor. Y es ahí donde el Señor llenó mi corazón. Y empezó a tratar de esos vacíos que incluso en la universidad, que yo quería como hacer lo que las otras gente hacían, entrar en los ambientes que las otras personas estaban. Y realmente no era lo que Dios quería para mi vida. Y Dios empezó como a tratar conmigo y a cenar conmigo en ese noviembre, recuerdo. Pero no, ahí no empecé como no me convertí, sino que yo decía, bueno, pero Dios es real. Si no fue hasta ese enero de 2013 que yo dije, ya, yo necesito del Señor, yo necesito que Él cambie mi vida porque no puedo seguir así. Y me entregué al Señor un enero de 2013. Wow. Sí. Y de ahí el resto es historia. Ahí ya estoy aquí. Qué bien. Y una pregunta, cuando tú vienes al Señor, llegas a la iglesia donde estás ahora, sí. Chiquino, o sea, siempre has estado ahí. Siempre he estado ahí. Es una iglesia, obviamente, carismática, del mover, con el mover del Espíritu Santo. ¿En algún momento sentiste o tuviste la esperanza? Porque es algo que puede pasar. Yo recuerdo que yo fui a una de estas cruzadas evangelísticas multitudinarias que a veces hacen, y vi tantas gentes que fueron buscando como ese milagro, como que bueno, viene este hombre que tiene el poder de Dios, me va a sanar, y verla irse y tal como llegaron a mí, yo que estaba de este lado, como que para mí era como que ¿qué pasó? Tú sabes. Claro. Es un tema sumamente delicado de tratar, pero ¿tuviste tú como en algún momento esa esperanza de que Dios me va a sanar, Dios me va Claro, a dar mis piernas? Totalmente. No. Durante muchos años, principalmente al inicio de yo conocer al Señor, yo no era que era algo que me quitara el sueño, pero era algo que sí yo anhelaba con todo mi corazón. Y no pierdo la esperanza de que Dios, si Dios lo quiere hacer, porque Dios es soberano, claro. Dios lo puede hacer en cualquier momento. Sin embargo, tuve una experiencia así mismo en una cruzada evangelística, como tú dices, multitudinaria. Que antes de comenzar a grabar, esa pregunta estaba en queue, pero el Señor tiene tanto control de todo que se la puso en el corazón a Iván y ahí te la hizo. Es así. Y es así. O sea, tuve en una campaña evangelística. Si te sitúas en el tiempo, fue 2017. Ahí fue para finales de año, quizás en agosto, creo que fue. Entonces estaba yo ahí
nada, todo el mundo emocionado. La fila de personas en busca de su milagro. Claro. Y yo dije, bueno, Señor, yo estoy aquí, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú no eres, que Él no es el Dios, pero tú puedes usarlo porque si tú has dado dones, entiendo yo que tú puedes hacer como tú quieras. Entonces, yo con toda la fe, con toda... La ilusión. La ilusión, gracias por la palabra, esa era la palabra, la ilusión de yo salir caminando. Incluso yo me senté en un lugar donde hacía mucho sol, me dieron una sombrilla y la muleta. Yo le dije a una señora, ya cuando había bajado el sol, mire señora, hay dos cosas. Le dije yo, si yo salgo caminando, yo no me voy a acordar de la sombrilla. Y si yo no salgo caminando con la muleta, no la voy a poder cargar. Y le regalé esa sombrilla a una señora que estaba ahí, pero ya el sol había ido. Para que tú veas cómo era que yo estaba. O sea, yo no me voy a acordar de esa sombrilla si yo salgo corriendo. Sin embargo, esa noche, era de 2 días, esa noche no pasó nada. Lo que pasó fue que cuando se acabó la noche, muchos hermanos de mi iglesia fueron a verme, como esperando también lo que había pasado, porque había mucha expectativa. Y me decían, cuando me vieron que yo no solté las muletas, me dijeron, es que te faltó fe. Ay, no me digas eso. Ay, Padre amado. Ay, hermano, no me digas eso. Sí, así fue. Atención, santo y hereje. Me dijeron, es que te faltó fe. Dios, así como te estoy diciendo, como te estoy tocando. Es como ese toque compasivo. Pero realmente... Pero nosotros tenemos que hacer un llamado al tacto. Porque de verdad, Dios mío, Padre amado. Pero lo triste es que es más común de la... Sí, eso es común. Sí, pero yo es común, como ustedes dicen, pero no debe como pasar. que este nivel, o sea, tú estás en medio de una cruzada donde mucha gente recibió su milagro físico de sanidad y tú ver que tu hermano en Cristo... De tu misma congregación. De tu misma congregación. Oye, mira, Señor, perdóname, Padre. Pero realmente era necesario que yo también pudiera saborear esa amargura para yo poder también tener empatía. Porque es que muchas veces si no lo vivimos o no lo vemos de cerca, muchas veces se nos pasa. No porque tengamos mala intención en el corazón, sino porque no lo tenemos registrado en nuestra mente, porque no lo vivimos, porque no lo vemos, porque no estamos cerca de una situación similar. Así es. Entonces, pasó eso y me dicen que me faltó fe. Pero sí mi corazón se laceró. Me dolió mucho. Yo lloré amargamente luego de esa palabra. Yo al otro día, era 2 días, esa cruzada evangelística, y yo no quería ir al segundo día. Pero como que me dijeron, ven Manuel, tú no sabes si quizá hoy es segundo día, Dios puede hacerlo. Y yo, bueno, que no quede de mí entonces. Que al yo no ir, no se produjo el milagro, dije yo. Nada, fui. Ya yo no estaba con la expectativa, yo estaba muy cabizbajo. Y pasó el tiempo. Y llegó tarde una pareja, era como de asiáticos. Y el señor estaba como muy... Le costaba caminar y estaba ciego. Y su esposa era que lo guiaba y lo cuidaba. Y yo veía atentamente esa escena mientras cantaban y adoraban. Y el Señor interrumpió mi pensamiento. Y me dijo, lo único que tú necesitas es mi amor. Y ahí recuerdo cuando Pablo le pedía que le quitara el aguijón 3 veces y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entendí exactamente eso que está escrito en la palabra en mi corazón, de que lo único que yo necesitaba era el amor de Dios. Y tal cual empecé a llorar, pero no de la misma manera que la noche anterior. Empecé a llorar como Dios sanaba mi corazón. Y yo aprovechaba, como todo el mundo estaba entregado en la adoración, me entrego yo y empiezo a llorar, pero era como algo que yo pensaba que la gente me estaba viendo. En un momento que Dios estaba sanando tu corazón. Y realmente Dios sanaba mi corazón y yo sentía literalmente ese dolor se iba. Eso que me habían lacerado la noche anterior se iba al día siguiente. Entonces, llega esa noche, ya cuando se acaba esa cruzada evangelística, y empiezo yo a darle ánimo a la gente que no recibió su milagro. Entonces, mucha gente alrededor no recibió lo que estaba esperando. Yo empecé, Dios te ama tal como eres, Dios quiere hacer algo contigo. Y empezaba yo a darle palabra de ánimos porque eso es lo que yo entendía, que Dios estaba tratando en mi corazón en ese momento. Se acabó, pasó, los hermanos no volvieron a decirme nada. Entonces... ¿te lo encontraste de nuevo? Claro, me lo encontré de nuevo. Ahí no me Dios trató con ellos. Ahí no me dijeron nada. Pasó los días y llegó el día de mi cumpleaños y coincidencialmente en una congregación
estamos, la persona que había predicado, un grupo de hermanos de la iglesia y yo coincidimos en otra iglesia. Ujú. Y yo dije, bueno, Señor, si tú guardaste esto para mi cumpleaños, te pasaste. Dije yo. Y cuando estoy ahí, que incluso la persona va y ora por mí, que yo estoy muy, muy anhelando también, en la misma ilusión, Ujú. usando la palabra que usaste ahorita, en la misma ilusión de esperar a salir caminando. Y cuando él toca mis piernas y él da media vuelta, yo dije, Señor, me voy a parar. Y en ese mismo instante el Espíritu Santo volvió e interrumpió mi pensamiento. Y me dijo, tal y como estás, me eres útil. Y en ese mismo momento esa persona dejó de caminar hacia donde mí y se fue. Y yo entendí que, en ese momento entendí que tal y como somos, Dios quiere usarnos. No en nuestro pecado, no en nuestra siendo cabeza dura, no en nuestra forma antigua de vivir, sino que tal y como tú te ves, tal y como tú eres, con tus virtudes, quizás hasta con tus defectos, Dios quiere hacer de nosotros la obra de arte que Él diseñó. Amén. Porque nosotros creemos que, como yo decía en el Salmo al inicio, dice la palabra, que cuando Dios vio el embrión de David, dice de más adelante, que todo fue formado y no faltó nada de ello. Y si Dios lo vio, Dios sabía todo lo que iba a acontecer en su vida, y así pasa con nosotros. O sea, Dios sabía que yo venía enredado y Dios sabía todo este proceso que yo iba a pasar. Y sin embargo, Dios lo permitió y no quiso que yo me parara, porque quizá había algo que yo tengo que aprender y algo tengo que decirle a la gente, que a Dios no se le sirve por lo que Dios te pueda dar. Amén. A Dios se le sirve por quien Él es. A Dios se le sirve porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador y porque Él es Dios. Y a nosotros se nos olvida y creemos que el mayor milagro es el que podemos recibir de manera física. Y se nos olvida que el mayor milagro es la salvación. Así Amén. Y si tenemos la salvación, señores, este cuerpo se va a quedar. Este cuerpo va a ser transformado. Lo dice la palabra. Entonces, si nosotros nos enfocamos en lo que queremos en este cuerpo, en este tiempo, en este mundo, nos vamos a perder de la gloria venidera y de lo que Dios puede hacer y va a hacer en cada uno de nosotros. Y lo aprendí, que tal y como somos, Dios quiere usarnos y somos útiles en Dios. Y sorry que haga como énfasis en eso, pero me da mucho la atención porque es un tema que hemos creo que tratado poco. Nosotros sí nos identificamos como carismáticos, creemos en los dones, sabemos que Dios tiene potestad y soberanía para hacer lo que quiera como le plazca. Amén. Pero ha cambiado tu forma de pensar respecto a ese tipo de actividades, o sea, con respecto a una campaña de sanidad, a eso, que viene fulano. Abriéndote mi corazón, soy un poco más crítico de pensamiento en cuanto a, ¿está haciendo un show o realmente Dios está manifestándose? Que eso Porque yo no le puedo quitar válido a la gente que me ha dicho, mira, Dios me sanó la columna. Yo no le puedo quitar a la gente que, mira, su experiencia. Yo no le puedo quitar eso a la gente. Okay. Y si estaba en una condición previa, incluso y médicamente se confirma que ya no la tiene, como gente que ha dicho, tenía cáncer y ahora no lo tengo, entonces, ¿quién soy yo para decirle que eso era mentira? Claro. Yo no le puedo quitar esa experiencia a la gente. Sin embargo, ahora sí lo miro más, filtrándolo aún más por la Biblia. Realmente esto viene de Dios. Realmente esto es una forma para llamar más personas y tener un negocio o tener fama. No sé. Pero lo miro desde una óptica más bíblica, por decirlo así. Sí. No, y creo que es lo correcto. Yo igual. O sea, te lo pregunté para saber si estabas en la misma página que yo, porque yo fui, evidentemente no buscando una sanidad necesariamente, pero era un movimiento, o sea, era una actividad que era interesante, que ser parte, por lo menos era lo que entendía en ese momento. Fui, pero como te digo, yo que estaba de este lado y ver mucha gente yéndose como llegó, como que para mí fue un poco triste. Entonces, yo como que, wow, Señor, como que, ¿por qué lo permitiste? O sea, ¿por qué permitiste hacer una actividad de sanidad si no todos iban a ser sanos? Y era como que yo le estaba dando mente a eso. Y bueno, luego de eso he visto que el Señor sí utiliza personas para sanar y sigue haciendo su milagro y toda la cosa. Y yo digo, bueno, definitivamente lo único que puedo decir es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ya el tema de si hacer un espectáculo como el tipo la intención, la forma y el motor con la que la gente se mueve. Exactamente, ya eso Dios juzgará a cada quien. Claro. Exacto. Pero sí creo que
es importante cómo nosotros, las expectativas que generamos en el otro. Totalmente. Y ahí es que yo creo como que esos amigos tuyos, esos hermanos tuyos, fallaron, pero hasta por desconocimiento. Claro. Hay una frase muy famosa, o por lo menos mi cuñada la hizo famosa, no sé dónde fue que la escuchó. Ella siempre dice, y tenía como tiene un cuadro incluso en su casa, que dice, del tamaño de tu fe será tu milagro, dice. Y para mí suena hermoso, suena espectacular. Sin embargo, si tú lo analizas ahora y teniendo un poquito más entendimiento de la palabra, sabiendo de que nosotros estamos pensados de lo que Dios quiera, realmente tu fe es importante, pero siempre que esté alineada a la voluntad de Dios. Porque tú puedes tener mucha fe, pero si el Señor nos mandó una cosa. O sea, cuando Dios le dijo a Pedro, ven, sal de la barca y camina. La voluntad de Dios era que él caminara y él tuvo falta de fe, pero es un Dios en ese momento. Pero si él hubiese alineado su fe con la voluntad de Dios, que era que él caminara, él hubiese llegado donde estaba Jesús. Sí. Pero hay muchas veces yo creo que la gente se pierde. Pero mira el otro escenario, la mujer de flujo de sangre, la cual no estaba ni en el plan. Correcto. No estaba en el lugar. Ella le cayó atrás al Señor y tocó el borde del fleco del manto, dice la palabra, y ella recibió sanidad. Correcto. Entonces, están los dos extremos. Sí. Entonces, son de las cosas que... Por eso hasta la fe bíblicamente tiene un tamaño. Se le pone el tamañito. Si la tiene del tamaño... Oye, es que nosotros nos equivocamos con esa frase. Porque es que dice la palabra que Dios nos dio el don de fe. O sea, es Dios que nos regaló la medida de fe que tenemos. O sea, por más que queramos, yo no te voy a añadir a ti más fe. Ahora, que si Dios quiere que la ejercitemos y Él la haga crecer es otra cosa. Sí. Pero Dios te dio a ti una medida de fe, a mí otra medida de fe, a Fara otra medida de fe. Entonces, por más que queramos nosotros, no la vamos a poder incrementar o disminuir. Ahora, ¿flaqueamos en el camino? Claro que sí. Dios lo sabe, claro que sí. Que tenemos esa medida para creer tal o cual cosa. Claro que Él lo sabe porque fue Él que nos la dio. Y por algo nos la dio. Entonces, nosotros debemos de descansar en la soberanía de Dios y preocuparnos en mantener la fe, en fortalecer la fe, en si es la voluntad de Dios que crezca más. Bueno, vamos a ejercitarla, vamos a ponerla en obra. Exacto. Vamos a ponerla por obra la fe y que nuestra vida hable de la fe que tenemos. Amén. Amén. ¿Cómo fue, ya hablando un poquito, sabemos que encontraste el amor? Espérate. Déjala ahí, agárrala ahí. Claro, eso pasó más para adelante en la historia. Sí, no, por eso... Yo digo, yo hice punto, pero va a volver para atrás. Está bien. Mira, Emmanuel, tú hablaste que el Señor habló a tu corazón y te dijo que así como eres, le eres útil. Háblanos de tu trayectoria sirviéndole al Señor luego de eso. Conectada a la pregunta que te hizo Iván y a eso que tú dijiste. Antes de que él responda, debo testificar. Yo conocí a Emmanuel en una actividad en mi iglesia. Bueno, era un domingo normal, pero... Tú fuiste acompañando, creo que a Joselito. Creo que sí. Joselito es un pastor muy querido, que de nuestra red de Chequina. Y fueron a esa iglesia, fueron a nuestra iglesia ese día, y tú me ministraste. O sea, tú estabas acompañándole, pero tú, creo que tú diste unas palabras, y luego estábamos en un momento de oración, y tú te acercaste a mí, oraste por mí. Y recuerdo esa oración, y me impactó tanto. Yo no. Bueno, pero no, sí, claro, porque era otra vez, pero pero te me acercaste. Recuerdo que tú me diste un abrazo, me diste una palabra y como que yo dije, wow, qué hermoso cómo el Señor utiliza a todo el mundo, porque claro. Yo cuando te vi, para serte honesto, cuando yo lo que yo dije como que, wow, qué pena ser muchacho tan joven, así. Claro. Lo primero que pero después yo dije, pobre de mí, que no tengo lo que ese muchacho tiene, porque literalmente yo sentí que a Dios a través de ti ese momento. Y yo dije, wow, lo que ese muchacho porta, y yo en algún momento dentro de mi mente limitada, como teniendo como compasión por lo que mis ojos físicos estaban viendo, tú sabes. Entonces, como que quería testificar esa experiencia que tuve la primera vez que te conocí. Gloria a Dios. Y conectando eso, antes de responder la pregunta que me hiciste, yo recuerdo, eso obviamente es reciente porque la serie de The Chosen es reciente para cuando ese tiempo. Y hay una escena que a mí me impactó mucho. Spoiler, los que no la han visto, véanla. Porque hay una escena que a mí me impactó mucho. Y es que le asignan, ustedes saben, condiciones a los discípulos. Uno tiene autismo y hay otro que es cojea. Y es Santiago el Menor. Y hago el preámbulo para poder explicarle. En una, esto no es bíblico, pero se lo aplican a la serie. Y le dice Santiago el Menor a Jesús,
Señor, tú me mandas a sanar y a ir por todo el lugar y tú no me has quitado la condición que tengo. Y Jesús le responde, tú bien me conoces y mucho has visto y sabes que tengo el poder para yo quitarte eso. Tú lo sabes. Y le dice, sí, Señor. Y le dice, pero tú te imaginas la historia que tú vas a contar, tú teniendo esa condición y tú predicando y sanando a la gente en mi nombre. O sea, tú te imaginas la historia y que tú y yo cuando estemos delante del Padre, la historia que vamos a tener diciéndole, Señor, mira todo lo que hice en tu nombre y aún así yo estaba en esta condición. O sea, imaginemos eso. O sea, aún en nuestra condición, nosotros poder tener nuestra limitante humana, pero ver un Dios sobrenatural obrando a través de nuestra vida. O sea, esa es la historia que Dios quiere quizá a veces contar. Quizá las limitaciones de otras personas no sean físicas, pero pueden ser emocionales, pueden ser mentales, pueden ser de alguna otra índole. Y nos detenemos y no avanzamos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos por miedo, por cómo creemos que nos vemos o por muchísimas razones. Sin embargo, yo entendí eso, que en el postrer día, cuando estemos allá con el Señor, con el Padre, la historia que vamos a contar, que vamos a hablar, que nos vamos a recordar, de que Él me hizo entender que su voluntad valía más que el milagro que yo pudiera recibir en esta tierra. Amén. Amén. Entonces, eso fue lo que aprendí. Y volviendo para responder a la pregunta, mi trayectoria, bueno, inició antes de ese encuentro que tuve de sanidad en mi corazón. Porque yo al año de convertirme, cambié de carrera incluso, cambié de universidad y ahí entro a predicar en las universidades, en los grupos pequeños de las universidades. El ministerio se llama Ministerio para Cristo, en el cual en cada universidad había o hay una célula y al poco tiempo yo fui líder de donde estudiaba. Y ahí aprendí realmente a predicar porque y claro, cometí errores, pero era ver realmente cómo Dios en la juventud, tú veías una gente un testimonio de que la semana anterior quería quitarse la vida y a la semana siguiente decía, wow, esa palabra que predicaron ese día en esa célula me sanó. Entonces tú oír esas cosas, tú decías, wow, vale la pena predicar la palabra del Señor en este lugar. Porque es que la universidad es un punto neurálgico en la vida de un joven. Sí. O sea, es un antes, muchas veces un antes y un después. Sí. Entonces, como que Dios llevó a este grupo de muchachos a la universidad a decir, Jesús está aquí, Jesús sana y Él puede hacer algo en ti. Entonces hay gente que no tenía congregación, que venía de un pueblo o algo, y ellos se congregaban un día a la semana ahí con nosotros. O sea, decían, esta es mi iglesia. Ellos decían, aquí que yo estoy recibiendo el pan que yo necesito. Entonces, ahí estábamos, cantábamos, compartíamos la palabra, orábamos por la gente, hacíamos evangelismo en la misma universidad. Y ahí fue que yo realmente empecé a dar mis pasos. Porque la gente cree que a veces tú vas a servir de una vez donde Dios te llamó a ser pastor. Y tú vas a estar de una vez en un púlpito. Dios quiere trabajarte, Dios quiere formarte. Claro. De hecho, en la iglesia, en la congregación, yo servía. Cuando antes no se transmitía esto de YouTube, yo grababa los CD, los mensajes en un CD. Y yo estaba atrás del sonidista y la gente duraba a veces 1 mes, 2 meses que no me veía. Y yo no te estoy viendo en la iglesia. Y yo, no, porque lo que pasa es que estoy sirviendo detrás del sonidista y no me ven. Pero la gente cree que porque ve a uno que predica ahora, que la gente ve que invitan a uno a un lugar, no, es que yo quiero hacer eso. A veces eso ni siquiera es lo importante. El trabajo que no se ve es el más importante que el que se está viendo. Entonces, esa es básicamente parte de cómo inicié en los caminos del Señor en cuanto al servicio en el ministerio. Ya luego empecé a ser líder en la iglesia, facilitador de algunos módulos de liderazgo. Y ahora mi esposa y yo somos los pastores de jóvenes de allá de la congregación. Ahora suelta tu pregunta anterior. Pero mira, no sabía eso. O sea, no sabía que estaba pastoreando a los jóvenes. Hace un año ya. Wow, sí, después de casados, juntos, en el propósito. Ahora, así es. Adelante. Ok. Bueno, en línea con la pregunta, antes de llegar al punto matrimonial y cómo conociste después de todo eso, quiero saber, tu vida amorosa, ¿cómo fue en tu juventud? Yo tenía esa inquietud de que si me iba a casar o no me iba a casar. Y en mi juventud en mi adolescencia, como todo joven no cristiano, siempre tuve una noviecita en el colegio o cuando entré a la universidad.
Yo sí tuve novia ya cuando entré a la universidad. Pero la voluntad de Dios, que gracias a Dios, eso no continuó cuando yo conocí al Señor, sino que eso acabó ahí. Ok. Entonces pasó el tiempo y duré soltero como 6, 7 años. Y ahí es donde conozco a mi esposa en el ministerio de las universidades. Porque ella era de otra universidad. Y como que nos apoyábamos predicando en las diferentes universidades, yo fui a su universidad a apoyar, pero fue en una reunión que nos conocimos. Esa era ya, yo estaba saliendo del ministerio y ella estaba entrando al ministerio. Y en esa reunión fue que yo la conozco y la veo. Y yo, wow, me llamó la atención esa joven. Y dije, bueno, primera vez que la veo, pero... Y empezamos siendo amigos. Duramos como un año siendo amigos hasta que a final de ese año fue que ya se empezó a dar un acercamiento. Y empezaron a contestarse esas dudas que estaban en mi corazón de que si yo me iba a casar, de que si alguien me iba a querer realmente por lo que yo era, que no realmente por lo como yo me veía, todas esas inquietudes que yo tenía. Hasta que ya las conversaciones entre ellas se empezaron a poner ya más serias con respecto al futuro nuestro. Y un día le invito a salir. Y estamos sentados, estábamos ordenando. Y ella ya tenía un discurso para no estar conmigo. Wow. ¿Cómo? Sí. Para no estar conmigo. Y él lo tenía escrito, todas esas ideas. Pero, y era un momento que quizás ella no estaba pensando en tener una pareja. Y yo la entiendo. Pero es como que el Señor intervino en su boca y le cambió todo el discurso. Porque realmente sí ella tenía la intención como de conocerme más, de estar conmigo. Y cuando estamos ahí hablando, ella deja como esa lista de todas las razones por las que no. Y empezó a expresar realmente lo que ella sentía realmente por mí. Y yo le dije, fue como que yo no me dejé llevar por lo emocional. Y le dije, tú sabes que yo soy muleta, ¿verdad? O sea, yo le interrumpí. Y yo le dije, ¿tú sabes que yo soy muleta? Y me dijo, sí, yo sé que tú sos muleta. Y yo, no, pero tú sabes lo que conlleva que yo utilice muleta. Y ella, sí. Entonces yo le dije, pero tú sabes que si vamos al supermercado, yo no puedo cargar la funda del supermercado. Tú sabes que si nos vamos de viaje, yo no puedo llevar la maleta. Tú sabes que cuando nos casemos, yo no voy a poder cargarte y entrarte en el umbral de la puerta por primera vez. O sea, yo no voy a poder hacer esas cosas. Si vamos a caminar al parque o a la zona colonial, yo voy a sudar mucho y me voy a cansar. Y me tengo que sentar a descansar. Y ella me dice, sí. Y yo, ¿y por qué tú me quieres? Le digo yo. Y ella me dijo, porque yo no te veo como la gente te ve. Yo te veo como Dios te ve. Ay, Dios mío, qué belleza. Quiero llorar. Y en ese momento fueron respondidas todas mis dudas. Y yo dije, en mi mente dije yo, ¿dónde firmo? ¿Cuándo es? Vamos a firmar. Helen, un abrazo, qué bella. Y en ese momento fue cuando realmente se respondieron esas dudas. Que si me iba a casar, que si iba a poder tener niños. Todavía no tenemos niños, pero eventualmente en el nombre de Jesús los tendremos. Y ahí fue donde yo vi realmente la misericordia y que Dios se acordó de mí. Dios se acordó de mí en esa área. Yo decía, wow, Señor, gracias. Ella es doctora. Y de verdad que es mi doctora de cabecera. O sea, no me puedo quejar. Wow. En cuanto... No tengo situaciones Emmanuel físicas. y mi amado esposo tuvieron su tiempo de soltería mano a mano. Claro. Porque son muy amigos. Sí. Para mí, escuchándote, yo te conocía de antes, de actividades así en la iglesia y eso. Pero de verdad que Dios, cuando hasta va a unir amigos, que vamos a tener un episodio especial sobre las amistades con propósito, ¿sabe lo que hace? Porque imagínate mi esposo con otro tipo de amistad, yo no sé dónde estuviera. No sé. El Señor te lo guardó. Me lo guardó y me lo guardó con un buen amigo. Porque qué lindo eso que tú estás contando. Y Helen, te mandamos un abrazo. Ay, qué lindo. Después que invitas a Helen también. Sí, claro que sí. Claro que sí. Mira, dime. Me gusta mucho, o sea, me acabo de enterar y ahora se me generan muchas preguntas. Uh-huh. Porque no sabía que estabas pastoreando los jóvenes allá. Y yo tengo una carga, siempre tenemos una carga con el tema de los jóvenes y ahora más que nunca porque vemos tantas distracciones. Todos tenemos distracciones, pero con los jóvenes es una cosa apoteósica. O sea, el tema de TikTok
o sea, es una cosa loca. Entonces, aparte de que estamos en una cultura tan secularizada, que básicamente los jóvenes que tenemos, muchos de los jóvenes que van a la iglesia porque su papá lo obligan a que vayan, ¿cómo tú visualizas y cuáles herramientas tú estás empleando para poder mantener a los que están interesados en las cosas de Dios y poder captar nuevos jóvenes? O sea, ¿cuáles han sido esos retos en este año que tú has tenido como pastoreando en la juventud? Mira, cuando iniciamos por la pandemia, el golpe de la pandemia afectó mucho y muchos jóvenes se fueron de la iglesia. Sí. Eso afectó muchas iglesias. Y ya luego de ese periodo como que yo me casé. Entonces me dieron como unos mesecitos como de... No me lo dijeron de una vez. Pero a los varios meses de nosotros casarnos que nos dicen, miren, ustedes pueden pastorear jóvenes, no sé cuánto. Nos hacen el llamado. Y nosotros, claro, accedimos. Y éramos como... No llegábamos a 10, realmente. Ojo, el éxito de una congregación nunca se puede medir por los números de la gente que tú tienes. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, pero tú tienes como esa medida de personas que van para tú saber si realmente ha habido un crecimiento en cuanto al número de población la en tu grupo. fructificación. Exacto, la fructificación. Entonces, cuando empezamos no éramos ni 10 y yo dije, bueno, vamos a hacer lo que a mí me funcionó en la universidad. Semanalmente vamos a juntarnos a orar. Nos juntábamos a orar. Hay gente que todavía va cuando quiere. Pero hoy te puedo decir que tenemos una media de 40 personas que va. Gloria a Dios. Entonces, te lo digo porque orando realmente es que Dios nos ha ido llevando gente. A veces hay gente que yo ni conozco ni que lo invité y llegan solos. Porque a veces nosotros creemos que tratando de ser lo más creativo posible, señores, no vamos a inventar el agua, que el agua moja. Claro. Usemos los fundamentos que están escritos en la palabra. Amén. Cuando queremos ser demasiado creativos, dejamos que las otras cosas que no son de la iglesia, que no son de Dios, entren. Entonces permean las cosas que no son de las que Dios le agradan. Que usamos las redes, claro que usamos las redes. Hacemos los reels que están en tendencia, lo involucramos a los muchachos, que ellos se sientan parte. Pero Dios va dando la estrategia y lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a otra congregación. Porque los jóvenes no son iguales en ningún lado. Y si entre ellos hay muchísimas cosas que son diferentes allá en otro lugar, lo que funciona es de verdad la oración, predicar una palabra sana, ser un líder empático, un líder que ellos puedan entender que tú eres genuino, que tú no eres una pose aquí y otra en tu vida. Ellos saben. Es un reto. Otra cosa, yo comparto con ellos de manera abierta. Después del oculto a veces nos vamos a comer. Y puede que no vayamos a comer con gente que yo ni siquiera había compartido nunca con ellos. Eso es importante. Entonces, es creando una vida de comunidad y que ellos puedan saber que ellos pueden contar con el hermano que le queda al lado. Que no es nada más que nos vemos los domingos. Bueno, yo creo que yo estaba 2019 a 2021 con los jóvenes y realmente coincido contigo en muchísimas de las estrategias que Dios me permitió tener. Claro. Pero de verdad, es como esa lucha entre lo de afuera, con las ofertas, con las tentaciones, con las presiones grupales, con lo social, como decía Iván, con las distracciones, claro. Para poder captar la atención y que esa semilla quede sembrada y dé fruto para que esas personas echen raíces, los jóvenes, dentro de la casa de Dios y que tengan su relación con el Señor. Y qué bueno que tú estés implementando esa estrategia de la oración, claro. Porque es una de las cosas con las que más tenemos la lucha, sí. De fomentar la relación personal a través de la intimidad con el Señor. Y no es que se conectan los 40 horas, porque lo hacemos vía Zoom, no es que se conectan los 40 horas, pero se conecta un grupito y siempre ha sido así. Tú ves que los que oran siempre son grupos más reducidos. Sí. Eso pasa en todos los lugares. Nosotros tenemos nuestro Patreon. Todos los jueves a las 9 de la noche nos reunimos a orar por Zoom. Sí. Y el Patreon somos un grupo como de 40. Como de 40 personas. Y creo que lo más que nos reunimos ahora somos como 5.
La última vez fueron 5, por lo menos. Sí, pero la primera vez que fue como se juntaron como un poco más, como 8, 9, como ¿no? 8, 9. Pero siempre la media es 5. Es una muestra. Okay, claro. Sí, porque es que... Es así, siempre va a pasar pero así. Pero mira, nosotros en la perseverancia en el Señor. Claro. Eso es y lo importante es mantener ese altar mantenernos ahí hasta que totalmente. El Señor siga obrando, tocando, porque Dios va permitiendo cosas que hace que la persona, bueno, no lo hago de manera consciente porque me voy a entrar, sino porque, wow, se me presentó algo y Dios lo usa eso como medio para que la gente se mantenga conectada. Y otra cosa que nos ha funcionado, no importa lo que nos hayan enseñado, si fue de manera equivocada, nosotros la corregimos. Wow, sí. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de iglesias carismáticas, hay costumbres y cosas que nos enseñan que no tienen un fundamento y un respaldo bíblico. Te digo una cosa, eso tiene que ver, bueno, ¿cómo lo digo de una manera bien delicada? Dilo sin miedo. Tú eres demasiado diplomática, tíralo. Sí, a veces yo me paso. Es un tema también, yo lo diría, le echo la culpa a la generación. Nosotros somos como más, nos hemos vuelto como personas más apegadas a lo que tiene que ver con la escritura para poder justificar a esta generación que te va a preguntar, mira, y eso está en la palabra, porque nosotros éramos muy, como decíamos en un episodio anterior, con los hermanos de Santo y Hereje, antes éramos sí, señor. Eso es así porque fulano lo está haciendo así. El pastor dijo que él ora así, hay que repetirlo. Ya, yo no tengo que ver con eso. Sí. ¿Entiendes? Entonces, me voy por ahí. Yo analizaba esa misma conversación que tú estás diciendo ahora con uno de los pastores de allá de la iglesia. Y yo le decía, es que si nos ponemos a analizar, y puede que se oiga feo, pero antes, mucha de la gente que asistía a las iglesias no era estudiada. Uh-huh. Y todo lo que le decía el líder o la autoridad era un sí. Era palabra de Dios. Entonces, pero todavía se da mucho. Entonces, sectores. ¿Pero por qué ha venido este despertar de quizá una generación como nosotros? Sí, porque nosotros nos hemos ido formando y hemos desarrollado también un pensamiento crítico. Totalmente. Y si hemos desarrollado ese pensamiento crítico, cuando leemos la palabra, nosotros mismos decimos, pero eso es lo que me están diciendo, no es lo que dice aquí. Y te voy a decir una cosita. Tú hablaste ahorita de un tema de herida dentro de la misma congregación. Eso es otro podcast. Eso es otro podcast que vamos a hacer. Hay que hacer ese podcast. Ese podcast va porque esas heridas que son generadas por esa falta de conocimiento, porque es falta de conocimiento. Claro. Realmente nos han hecho a nosotros como que espérate un stop. Porque hay gente que sigue para allá volado y no se da cuenta cómo está su alma o cómo está el corazón. Y Dios permite un escenario. Te dice, hey, tú te herido porque tú no buscaste en mí, porque tú simplemente seguiste la figura de... Entonces también eso que va para otro podcast. Tiene que pero ver. Eso es importante lo que dice Manuel. Y yo le doy la gloria a Dios por eso, porque incluso yo conocí al Señor en el 2001. Me aparté en el 2007, duré 9, casi 10 años separado. Y cuando volví al Señor, como que llegué y yo tenía, mi plan era como seguir como reconectar con donde me quedé. Como que volver a lo mismo, pero sin embargo el Señor ha puesto en mí como un interés de ¿cómo no juzgar? ¿Cómo se llama? La palabra que tú le dices. Criticar. Escudriñar. Pensamiento crítico. Tener un pensamiento crítico, cuestionar es la palabra. Cuestionar. Cuestionar las cosas. Que se ve porque muy mal. Sí, eso es eso no es bien visto todavía. No, o sea, de verdad, y eso es algo que se da. Eso es levantamiento. O sea, en todas las iglesias. Que tú cuestiones algo que diga una autoridad, porque tú no sabes en qué parte de la palabra que está eso. Eso es una herejía, eso es una sublevación. Te levantaste. Exactamente. Quiero saber porque me interesa estar regido por la palabra. Y eso es algo que yo agradezco al Señor, de que en esta temporada reconecté con Él. Él me ha puesto el interés de leer, de preguntarme cosas, ¿por qué que yo oro así? Claro. Porque hay oraciones que ¿por qué que yo oro así? ¿Dónde es que dice tal cosa del fuego de los porque hay unas oraciones muy particulares que uno la aprende. Que son aprendidas literalmente. Claro. Y digo, pero mira, ¿en qué parte de la palabra? Y hay muchas que sí, mire, verdad, sí, que hay parte de la palabra que lo dice. Hemos aprendido como nos han enseñado, uno tiene que hacer como dice las escrituras, tomar lo bueno, desechar lo malo, pero filtrado por la palabra, tú sabes, pero
Es otro podcast que viene en el nombre de Jesús. Anoten ahí. Sí, pero bueno, sí, Manuel. Eso de tener el pensamiento crítico de generación que ha despertado, yo creo que viene a raíz de eso, de que se han empezado a formar, de que han empezado como a ver las cosas. Y si tú te fijas, la generación de ahora no tiene miedo. No. Te dicen la cosa, mira, yo no creo que esto es así, yo no creo... Y bueno, te lo dicen. dicen. Lo que he hablado en el episodio de Santo y Hereje, lo que decía, es una generación que cuestiona, que cómo es posible. ¿De dónde tú dijiste que eso es pecado? Ahora, nosotros somos de esa generación de millennials, ¿verdad? Uh-huh. Que viene del sí señor a las otras generaciones, pero ahora a nosotros que nos vienen a pasar el filtro. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes cuando no tengamos una respuesta y decir, mira, vamos a buscarlo porque ahora mismo yo no lo entiendo y me ha tocado. Me ha tocado. Que no sea de que, porque yo lo dije de una manera muy maquillada, pero que nosotros seamos como, mira, está bien, ven, como que tenemos un nivel de conciencia distinto. Y te voy a decir una cosa, no es fácil tú darle la razón. En una discusión bíblica, oye, te voy a decir una cosa. Desahógate. Yo soy muy competitivo y hay en diferentes ámbitos, qué sé yo, político, yo tengo muchas discusiones políticas, me gusta mucho la política, hasta de música, de diferentes cosas. Yo puedo discutir y a veces darle la razón, pero cuando yo estoy sembrado en una verdad, entre comillas, de que así que yo lo creo y que por mucho tiempo lo he creído así, pero que en un momento me la desmontan, señores, para mí eso es un duelo que yo hago, o sea, bíblico. O sea, un tema bíblico que yo digo, no, porque... Dar el brazo a y después me demuestran por todos lados. O sea, es difícil tú ser lo suficientemente humilde para tú decir, tienes razón. Me ha pasado. Eso no es así. Y mira, y eso ella, tú sabes, pero es que es imposible, déjame buscar. Pero hasta en eso hay que darle la gloria a Dios de que nos está permitiendo estar más apegados a su palabra, porque no se trata de tener la razón. Claro. Es que no se trata de tener, nunca se ha tratado de eso. Nuestro orgullo y nuestra necesidad. Pasar tiempo con la palabra y ese tiempo de oración, eso, donde en lo que nosotros pedimos en público, en secreto, ahí, por medio de la Escritura, el Señor, cuando venga esa Z, generación Z, el amor, el fruto se va a ver, te va a decir, vamos a buscarlo juntos. Claro, pero no es fácil, liderar una generación, por lo mismo que tú decías de las distracciones, de los cuestionamientos, de todo lo que vemos que nos rodea en este tiempo y las ofertas que hay del mundo, de las redes, de la tecnología, lo fácil que es acceder a todo esto. Puede ser una bendición, una herramienta, pero muchas veces esa misma bendición se convierte en algo que nos aleja de Dios. Sí. Entonces uno tiene que encontrar ese equilibrio de cómo guiar a los jóvenes en este tiempo. Y yo digo que el ejemplo es lo que más nos va a llevar a poder liderarlo sanamente cuando estamos nosotros preocupados porque así sea. Llevando una vida íntegra, porque no es que tú no te vayas a equivocar. Siempre le digo a mis jóvenes, muéstrense vulnerables, y a los líderes que tengo la oportunidad de compartirles en algún momento. Yo les digo, muéstrense vulnerables, no es destruido, porque ser vulnerable no es ser destruido. Ser vulnerable es tú mostrarte que tú puedes fallar y que tú vas a fallarle a la gente. Uh-huh. O sea, tú te vas a equivocar en algún momento, pero que la gente sepa que tu equivocación no va a ser mayor que el Dios al que tú le sirves. Amén. Claro, uno va a procurar de que la equivocación que tú tengas no sea una equivocación que tú hagas que todo el mundo se vaya a pique. Pero que tú en algún momento X, todo el mundo conoce sus propias debilidades y todo el mundo sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos que el Señor tenga ahí mayor trabajo en nuestra vida. Y que tú te muestres que realmente ellos se van a equivocar, tú te vas a equivocar, pero la gracia de Dios es mayor que eso. Amén. Tú le muestras eso a un joven y ellos saben que tú lo vives y que es verdad, tú puedes estar seguro que tú impactes esa vida. Que se conviertan o no, no lo sabemos. Eso le toca al Espíritu Santo. Pero que tú lo hagas de esa manera genuina, el trabajo tú lo estás haciendo bien. Entiendo que eso es lo que he podido ver. Amén. Bueno, Manuel, de verdad que ha sido un honor, un placer tenerte en esta primera entrega con nosotros. Bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio, tu matrimonio, tu hogar. En el nombre de Jesús. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que te queremos mucho. Yo Tú eres también. de la casa y te admiramos. Gracias. Deberíamos un episodio en Manuel, mi esposo, que está pendiente. Sí, bueno, sí. Con Iván y Enrique. Yo quiero escuchar a Dey hablando en un micrófono que no. Él siempre está aquí escondidito, allá atrás, la de Puy. Pero sí, eso viene. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Gracias. Dios te bendiga mucho. Amén. Señores, recuerden suscribirse en nuestra plataforma de Patreon
inscríbanse para que también sean parte de esta comunidad donde Dios también está haciendo su obra. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Chao, chao.